Bueno, estamos en en Corintios, perdón, del 1 al 4, del 4 al 6, Primera de Corintios, y hay algo interesante que comienza con esto y dice, ahora bien, alguien que recibe el cargo de un administrador debe ser fiel. Y vaya que Pablo empieza con una frase muy bonita, y es el administrador y la fidelidad. Y eso está en Primera de Corintios 4, exactamente el 2. ¿Por qué es que esto es importante? Porque al final en varios momentos de la Biblia se nos habla de ser administradores, administradores de las cosas que se nos da, administradores de nuestra propia salud, de nuestra propia mente, y es decir, administrar. Y administrar es interesante porque nosotros usualmente nos tenemos un reto al momento de decir, bueno, ¿qué es específicamente administrar? Y entonces cuando uno visita el diario de la Real Academia Española, lo que encuentra es que administrar es gobernar, ejercer autoridad o el mando sobre un territorio o personas que lo habitan. Es decir, que nosotros deberíamos de tomar control sobre aquello que nos ha sido dado y no permitir que justamente los otros tomen control de nuestros temas. Cuando nosotros administramos, por ejemplo, una compañía, no estamos diciendo, bueno, a cada persona que la pasa, mire, ayúdeme usted a tomar decisiones sobre lo que yo estoy haciendo, sino que el administrador lo que hace es tomar control y tomar las mejores decisiones posibles. Y esto viene a que mucho de lo que nos pasa en nuestra vida es que tenemos una falta o una mala administración. ¿Y una mala administración en qué sentido? En que permitimos que otras personas, que no son precisamente personas que van a velar por los rendimientos de la empresa o nuestra propia vida, tome decisiones sobre nuestra vida. Si nosotros no lo haríamos con nuestro negocio, decirle a alguien, mira, cómo debo yo de manejar mi clínica, cómo debo yo de manejar mi negocio. Entonces la pregunta interesante es por qué lo hacemos con nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que darnos cuenta que Dios nos da para nosotros algo que administrar y que muchas veces esa sabiduría puede provenir solamente de nosotros. Y después, entonces, agrega lo que es, en cuanto a mí me importa muy poco cómo me califican ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. ¿Y qué es lo que hace? Está diciendo que si él le toca administrar dentro de la misión de Dios, lo que ya Pablo venía haciendo, el gran aspecto es qué importa lo que digan los demás. Y ese es uno de los temas tal vez más interesantes, que vivimos mucho afectados. Yo no me imagino una compañía que le hiciera caso a todos los que todo dicen allá afuera. ¿Verdad? No me imagino un profesional que le hiciera caso a todos, ¿verdad? Me imagino a un odontólogo, ¿verdad? Recibiendo consejos de un paciente para que le duele menos. Y uno diría, uno no haría eso. Uno no haría eso si estuviera, ¿verdad? Administrando su propio negocio y los demás, pero no conocen el producto, no conocen lo que uno hace y aún así, ¿verdad? Y esa es la parte interesante de administración, porque muchas veces eso es lo que hacemos, le damos a los demás la administración de nuestros propios recursos, pero el prójimo no tiene los mismos recursos que nosotros, no tiene los mismos temas, no es la misma persona, no tiene los mismos dones, no tienen esto, y ahí es donde administrar para nosotros, cuando queremos involucrar a alguien, es saber que alguien nos va a ayudar, saber que distinguimos la experiencia que esta persona va a aportar a nuestra vida, a nuestro negocio, y por eso es que dentro de la parte del matrimonio es uno de estos grandes procesos, no es cómo administrar en conjunto, pero es porque se va a construir. No es simplemente, bueno, ¿sabes qué? Toma decisiones sobre mi vida. Y esto me recuerda a un ensayo o un excelente libro que escribió Erich Fromm que se llamaba El miedo a la libertad y que citaba por qué en la Segunda Guerra Mundial mucha gente decidió hacer atrocidades y es porque se dieron la administración de su vida. Era más fácil que alguien con poder tomara decisiones sobre su vida y para ellos era más fácil decir que sí. Y eso es lo que pasa. Por eso es que cuando los judíos están ya con Moisés y están dando vueltas en el desierto, están en el maná, empiezan a extrañar la esclavitud, porque es más fácil cuando alguien te dice qué lo tienes que hacer. Por supuesto, no es lo más conveniente, es lo más fácil. Y esto es lo que normalmente se le llama una mentalidad de escasez, porque una mentalidad de escasez es como si uno tuviera solo para comer arroz. No habría que pensar mucho, ¿verdad? Se toma arroz y ya estuvo.
El problema de la mayoría de personas viene cuando tiene abundancia, porque tiene que escoger. Y es como llegar a un buffet en un restaurante y tiene que comer, ¿qué como primero? ¿Como lo dulce? ¿Como lo salado? ¿Como fruta? Y entonces se vuelve complejo de decidir, pero también porque de alguna manera no nos gusta ser responsables. Es mejor darle algo más fácil para nosotros, darle algo para que lo administre. Y si luego esta persona falla, es mucho más sencillo decirle, mira, es que fue porque tú fallaste, tú no hiciste las cosas bien, en lugar de darnos cuenta que somos nosotros los que administramos equivocadamente. Pero también esa es la parte importante, de qué otra manera pudiésemos conocer nuestra capacidad de hacer las cosas bien si no nos animamos a hacerlas nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo. Cuando nosotros llegamos y nos dejamos llevar por las opiniones de los demás, que es lo que Pablo dice que no le importa, pues le estamos dando las llaves del carro y el asiento del piloto a otra persona y que nos lleve a donde quiera ir, que haga lo que quiera hacer con el auto, que haga lo que quiera hacer con nuestra visión, pero al final no está haciendo la parte correcta dentro de eso, como un proceso en el cual entender que uno puede administrar lo mejor y que Dios le dio a uno la disciplina y la abundancia como para hacerlo. Entonces, por eso es importante esta parte, es importante porque está hablando de los retos que tiene uno al momento de administrar lo que Dios le da a uno, sea una familia, sea un negocio, sea riqueza, tiene que ver con lo que uno hace. Los demás no van a saber. Y esa es parte importante. A menos que uno quiera consejo para administrar mejor, no tiene sentido escuchar a los demás. Los demás van a actuar con miedo, van a actuar con ¿verdad? Con celos, con envidia. Y ya nos lo dicen proverbios, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con eso. Cuando uno te empieza a contar los problemas, hay que contarlos en un sentido de buscar consejo, no en un sentido de buscar que otro me administre mis propios negocios y mis propios problemas. Nadie va a saber mis talentos, nadie va a saber mis virtudes, tampoco nadie va a saber cuáles son mis carencias. Yo tengo que irlas buscando poco a poco. Y en base a buscarla poco a poco es donde yo puedo ir creciendo. Entonces, el primer consejo nos deja Pablo, nos deja un consejo de mucha tranquilidad al momento de tomar decisiones, porque estamos tomando las decisiones con Dios. Por supuesto que puede ser abrumante tomar las decisiones solos, pero recordemos, las decisiones se toman y se deberían de tomar junto a Dios. Por eso es que a Pablo no le interesa, porque él está muy claro para quién trabaja, está muy claro para quién sirve y nos lo va a decir que puede pasar pobreza, que puede pasar maltratos, pero está muy claro de quién es el tema. Y ahí es donde está importante. Ahí es donde muchas veces nosotros nos olvidamos. Ay, no, qué miedo. Mire, denme un consejo. Dígame qué hacer. ¿Verdad? ¿Cuántas personas llegan? Hablando con amigos psicólogos, ¿cuál es la pregunta más habitual? No, dígame qué hacer. Pero es tu vida. Uno puede aconsejar, puede guiar, pero decir qué hacer es muy complejo. Y esa es la parte importante. ¿Por qué? Porque es la vida de cada quien. Y yo puedo decirte lo que yo haría, pero no puedo decirte qué hacer. Y con eso pasamos a la primera de Corintios 5 específicamente en el 6 y dice, es terrible que se jacten de dicho asunto, no se dan cuenta que es pecado, es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Y ahí lo que Pablo está diciendo es que a los corintios que les está hablando han aceptado el pecado. Y acá es interesante porque todo esto se entiende de una perspectiva de un libro que se llama El hombre, no, la búsqueda del carácter. Y lo que él dice es que, por ejemplo, la palabra pecado se ha venido diluyendo como una definición. Se ha vuelto mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más insignificante. ¿Por qué? Porque cuando decimos pecado decimos, uy, me voy a comer un pecadito, o voy a hacer un pecado y me voy a comer el pastel. Y la palabra pecado ya no pierde, ya no es lo mismo a significancia de lo que realmente es, ¿verdad? Se va diluyendo. Hay algo interesante en los términos y las palabras que tienen ese peso, pero si yo ese peso lo hago irse a través de usarlo equivocadamente, entonces se vuelve algo muy sencillo de replicar o muy sencillo de hablar o muy sencillo de tolerar. Y el pecado en sí es lo mismo. En el momento en que yo no soy exigente conmigo mismo al pecado,
empiezo a decir esto, y cualquiera de nosotros lo ha experimentado en la alimentación. Que primero comienza por la alimentación, no, que solo va a ser un pedacito de pastel, que luego la otra semana es otro pedazo, que no, que solo es en cumpleaños. Y poco a poco va comiendo y pasa uno de tomar buenas decisiones en la alimentación a malas decisiones en la alimentación. Lo mismo pasa con dormir, no, 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 solo me voy a desvelar hoy, no, mañana. Y de repente pasa uno desvelado toda la semana. Y es interesante porque por eso se nos insiste en la Biblia tanto sobre la disciplina y sobre presentarnos todos los días y el examen de conciencia y apoyarnos en eso, porque el ser humano se va perdiendo poco a poco. ¿Verdad? Recordemos que un ladrón no comienza robando 50 millones de dólares el primer día, ¿no? Comienza con una cartera, comienza con un reloj y de ahí va avanzando. Y el pecado es así, ¿verdad? El pecado siempre inició con un pecado pequeñito, probablemente insignificante, pareciera, pero por eso es que uno no debe dar tolerancia y esa es la parte interesante. Y para los que, ¿verdad? Hemos visto cómo se hace el pan, entendemos la implicación de la levadura. Y es algo que hace muy rápido crecer al pan, muy rápido. Entonces, el hecho de que estés dando levadura no es coincidencia, sino estás diciendo el pecado puede esparcirse rápidamente. Y es lo mismo, ¿verdad? Si uno está rodeado de ladrones, nadie va a decir que robar está mal. Las discusiones van a ser sobre qué tampoco robó uno o cómo robar más, ¿verdad? Si uno está entre alcohólicos, no es que tomar está mal, sino es cuánto debería tomarse y en qué nivel y cómo hacerlo, ¿verdad? Si uno está con personas que copian en la universidad, van a estar hablando de métodos de copia, no van a estar hablando de que copiar es malo. Eso es lo que uno lo ve en las formas sencillas dentro de esto. Y por eso es importante que uno, al igual que su grupo, lo mantenga alineado a cada uno de nosotros. Porque lo que nos está diciendo es, ese pecado al cual se refiere Pablo, es un pecado que creció rápidamente, que creció de una manera muy, muy, muy vertiginosa, pero porque la mayoría de personas, ¿verdad? Estaban acostumbrados a que el pecado estuviera ahí. Entonces uno ya no lo ve, uno le parece normal. Y es gran parte de lo que se hace cuando se discute sobre la forma en que se está manejando la sexualidad hoy en día o diferentes aspectos, es para hacerlo menos grave. Y uno lo ve en la forma en que las películas han cambiado. Cuando antes una película catalogada R tenía cierto tipo de actos y violencia, hoy esa película que antes era R, hoy es 16 años o más. Entonces uno se da cuenta que son formas de ir diluyendo el mensaje, de ir diluyendo los temas, y el pecado tiene eso. Por eso es que muchas veces no nos damos cuenta que el pecado está ahí. Y la vez pasada discutía con una persona muy ávida en temas teológicos y me decía, el gran problema es que cuando el pecado está, al papá le cuesta corregir el pecado del hijo, porque es mi propio pecado. Y ahí lo dice, ¿verdad? Si yo soy avaro y luego miro que mi hijo es avaro, me cuesta corregirlo porque yo me doy cuenta que soy avaro, ¿verdad? Si un papá o una mamá es infiel y su hijo es infiel, cuesta corregir la infidelidad. Entonces muchas veces por eso es que se habla de romper esa parte, de romper esos temas, porque el pecado también crece donde nadie puede corregirlo, donde nadie puede llegarlo, y eso solo se hace a través de cambios. ¿Verdad? Una persona que fue alcohólico y luego deja de tomar y lleva una vida de bien, es una forma mucho más fuerte de decirle a alguien, mira, no tomes, mira lo que me pasó a mí. Por eso es que el testimonio siempre es algo tan, tan, tan fuerte y tan cambiante, porque es una persona que tomó la decisión equivocada, luego tomó la decisión correcta y habla de cómo esto le afectó su vida. Pero si nosotros el pecado lo tomamos de manera muy, muy sencilla, muy, no sé, como espaciada, por decirlo así, como, como que fuese algo mínimo, entonces lo que va a pasar es que eventualmente eso se va a volver costumbre. Y en todas las ciudades pasaba lo mismo, y ese es el problema. No es que se comience un tema, ¿verdad? Sino es un nivel de odio, y un nivel de dolor y un nivel de cosas que al final afectan, por supuesto. Por eso es que nos dice, justamente en 1 Corintios 5 en el 10 empieza, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o a los avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar esa gente.
Lo que quise decir es no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega a esto. Y el punto es importante porque, es decir, va a haber gente que va a hacerlo por ignorancia. Y en su ignorancia está la parte de ir enseñando. Pero aquel que cree en Jesús sabe muy bien que es pecado. Y no puede orar por ignorancia. ¿Por qué? Porque su libro es la Biblia. Entonces lo único que puede pasar es que esta persona está dejando de ser diligente al dejar de leer la Biblia y no saber qué es pecado. Pero si uno cree en Dios, lo más importante es que va a ir a ver de qué se trata la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está mal? ¿Dónde es qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Y por eso es importante esto. También nos dice temas interesantes, ¿verdad? Nos dice la importancia de los avaros, estafadores o que rinden cultos a ídolos. La parte sexual ya está, es mucho más clara, pero ¿qué pasa con los avaros? ¿Verdad? Y entonces nos vamos a nuestro diccionario y nos vamos a ver en la Real Academia Española qué es o cómo se define un avaro. Y un avaro, ¿verdad? Una persona avariciosa, en este caso, está con alguien que es, ¿verdad? Mezquino, tacaño, miserable, ruin. ¿Y qué es lo que nos está diciendo que esto? Que es un afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Ojo que la palabra es atesorarlas. Entonces, ¿qué es esta persona? De repente llega alguien, necesita ayuda, es avaro. Y avaro con el dinero, avaro con el tiempo, avaro con el amor, avaro con la amistad, avaro de muchas maneras. O sea, no creamos que avaro solo es dinero. Hay muchas formas de ser avaro. Cuando yo tengo tiempo para hablar con alguien, pero decido no hacerlo, eso es avaricia, porque quiero atesorar mi tiempo a solas. Pues ahí viene la parte primera importante y luego la otra parte que es el rinden culto a ídolos. Y uno diría, bueno, perfecto, pero este no estaba Al en estos momentos. Yo no, no, ídolos es ídolos. El dinero, las redes sociales, la telefonía móvil, el fútbol. Porque de nuevo, dentro de esto, si nosotros nos vamos a ver, es que cuando nosotros estamos siguiendo un ídolo, es la imagen de una deidad, objeto de culto, o algo que admiramos o vemos con exaltación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros vemos con admiración y exaltación algo más que Jesús es un ídolo, algo más que Dios es un ídolo, si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra tranquilidad, ¿verdad? En algo más, de nuevo es idolatría. Y eso nos pasa, y es lo que está diciendo en este caso, ¿verdad? Pablo nos lo está insistiendo porque nos dice la importancia de que nosotros seamos generosos, que lo contrario es ser avaro, centremos sus ojos en Él, que lo contrario a tener culto a ídolos. Pero todo tiene que ver con lo que se inició, es cómo vas a administrar lo que Dios te ha dado. ¿Cómo vas a administrar tu cuerpo? Nos llega a concluir de alguna manera Pablo. ¿Lo vas a administrar cediendo al deseo sexual o vas a tener control sobre él? ¿Cómo vas a administrar tus posesiones, tu tiempo, el dinero, tus bienes, todo? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Lo vas a ceder o lo vas a atesorar y no vas a compartir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a administrar? Y luego, ¿cómo vas a administrar? ¿Dónde pones atención? ¿Va a ser en tus cultos? Que puede ser un carro, una moto, una casa, un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol, incluso el propio dinero. ¿O vas a hacerlo con Jesús? Pero ojo que lo que estamos leyendo hoy es una gran apología a la administración como un todo. Y como a veces carecemos de ser buenos administradores porque no nos centramos en lo que Dios quiere en nuestra propia administración.
y que no nos va a dar nada que no podamos administrar. Obviamente eso va a requerir que nosotros nos esforcemos, aprendamos, hagamos y sobre todo no escuchemos lo que los demás dicen. ¿Cuántas historias no hemos visto cuando se le dice al creador de Kentucky Fried Chicken que era demasiado viejo para iniciar un negocio? ¿Cuántas veces no vimos las críticas que le decía Steve Jobs sobre su forma de computadora o de no usar un lapicero para en la pantalla sino usar los dedos? ¿Cuántas veces hemos escuchado a Winston Churchill decir que le dijeron a Winston Churchill que estaba loco por creer que Hitler no iba a traer paz? Pero de nuevo, solo uno conoce su administración y las habilidades que Dios le ha dado para administrar lo que uno tiene, incluida la familia, por supuesto. Entonces, la pregunta por la cual quedarnos con un pensamiento es al final qué también estamos administrando nuestra propia vida, qué también estamos administrando nuestra salud, qué también estamos administrando nuestra alimentación, qué también estamos administrando nuestro sueño, que también estamos administrando las cosas que Dios nos está dando para desarrollar, que también estamos administrando la manera en que nosotros nos vamos acercando a los demás, que también estamos administrando nuestro tiempo. Todo eso es importante para Dios. Y si nosotros nos vemos dentro de esto, que estamos dedicando nuestro tiempo a ver demasiadas películas en internet, si nos damos cuenta que nuestra salud está mal, porque no vamos al médico, porque no comemos correctamente, porque no hacemos ejercicio, si vamos viendo que nuestra administración de dinero es que no lo manejamos bien porque somos botaratas, o sea, gastamos en cosas que no son correctas. Entonces la respuesta es que estamos siendo malos administradores. Ya sabemos qué pasa con el mal administrador. Está dicho en los evangelios. Al mal administrador hasta que lo poco que tiene se le quita, porque es un tema de administración, es un tema de vida, es un tema de mejorar las decisiones que tomamos. Así que con ello, quedémonos reflexionando para esta semana cómo estoy yo administrando lo que Dios me ha dado.